Ya de vuelta con las noticias en CNN Chile, lo hemos estado conversando durante los últimos días. El Ministerio de Educación presentó el primer informe sobre deudores del CAE. Tras su publicación se plantearon dudas en sus cifras y solicitaron al Mineduc transparentar la metodología. Para conversar sobre este y otros temas ya nos acompaña en el estudio de CNN Chile la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa. ¿Cómo le va, subsecretaria? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Estoy muy bien, con ganas de que conversemos en esta mañana del tema del CAE, que concita mucha atención. Hay mucho interés, sobre todo en este anuncio que ha hecho el Ejecutivo. Y es un anuncio que viene desde el periodo de campaña y ya también se ha corroborado estando ya en la moneda en estos más de 4 meses. Se ha dicho que va a ser de manera gradual, pero pareciera que todavía no hay muchos antecedentes. ¿Cómo se lleva a la práctica esto? Sí. Bueno, primero, efectivamente, este es un compromiso, ¿no? Desde el día 1 nosotros entendemos que hay 7 ejes en el programa de gobierno, de los cuales la condonación de las deudas educativas es uno de los más relevantes también, ¿no? De los más sentidos por la ciudadanía, porque viene, ¿cierto? No solamente es una política, particularmente la condonación el crédito con aval del Estado, sino que también fue sujeto de distintos intereses, ¿verdad? Recordemos incluso la propia Comisión de Investigación de la Cámara de Diputados del año 2018, que ya nos iba arrojando algunos indicios respecto de los efectos negativos que ha tenido esta política pública, especialmente en el peso que se ha convertido, ¿cierto?, a las deudas financieras de las familias, y siendo las deudas educativas una parte importante, pero también, ¿no?, lo que hemos hecho en este último tiempo, que es para poder tomar una decisión lo más acertada posible, lo que necesitamos saber es quiénes son estas y estos deudores, ¿no? Y ahí está este informe, que en el fondo es tener los antecedentes sobre la mesa. Tal cual, y ahí nace este informe, porque uno de los temas que quienes estudiamos política pública sabemos es que las decisiones tomadas o situadas desde lugares neutrales ya no contribuyen, ¿cierto?, no solamente a una mejor focalización, sino también a comprender qué es lo que tenemos, ¿cierto?, que mejorar en el diseño de esas políticas, en este caso de endeudamiento estudiantil, que nosotros entendemos que se debe terminar con esa idea, ¿verdad?, de las deudas por estudiar. Subsecretaria, se ha hablado de una condonación total. Usted lo sostenía, de hecho, el otro día en una entrevista con CNN Chile, con otros medios. Así también lo ha señalado el ministro de Educación. Sin embargo, el ministro de Educación, para ser súper preciso, decía condonación a todos, pero considerando variables. ¿Qué variables? Bueno, ahí tenemos un primer informe, ¿cierto?, que nos muestra un pequeño camino en el cual en algunas áreas tenemos que seguir indagando. Este informe nos muestra, en primer lugar, que cuando situamos a las y los deudores nos damos cuenta que, dependiendo del género, el impacto de la deuda ha sido distinto. El 57% de quienes están endeudados son mujeres, ¿no? Un alto porcentaje de ellas hoy día gana menos de 250.000 pesos mensuales. Son las que están en condiciones de morosidad mayor, son las que han tenido mayores dificultades para insertarse laboralmente. Pero luego también, si ese dato lo vamos cruzando, por ejemplo, con los quintiles, un alto porcentaje, ¿verdad?, de quienes hoy día están endeudados por el CAE pertenecen al primer y segundo quintil, provienen principalmente de institutos profesionales y centros de formación técnica. Son principalmente... Subsecretaria, cuando decimos condonación a todos, pero considerando variables, ¿nos referimos que, por ejemplo, a ciertas personas podría ser una condonación menor en un cierto porcentaje, o va a ser una condonación total, universal, pensando en todas las personas independientes del género, de cuánto ganen? Sí, hay 3 principios, 3 pilares que van a guiar la estrategia que vamos a definir para la condonación. La primera tiene que ver el criterio de la justicia educativa, es decir, la condonación es para todas y todos. Lo que tenemos que definir... Total. Para todas y todos. Lo que tenemos que definir es cuál es el camino para esa condonación en función de fuentes de información que no existían hasta la fecha, como la que aporta este primer informe. Por lo tanto, todas y todos van a ser condonadas y condonados en su deuda. De manera gradual, ¿no? Lo segundo tiene que ver con la gradualidad. La gradualidad para el Estado. El Estado, ¿verdad?, se tiene que hacer cargo de cómo se va a gestionar la estrategia de condonación y, por lo tanto, sabemos que los costos son altos, ¿cierto? Es decir, hoy día el Estado ya ha desembolsado más de 6.300 millones de dólares en conceptos de deudas y multas que se pagan a la banca por ser acreedor, ¿cierto?, de estos créditos. Y debe ser además progresiva. Y la progresividad tiene que ver con, una vez caracterizadas las y los deudores y que tengamos ese mapa, por dónde partimos.
cómo se va a efectuar efectivamente esa estrategia. Y obviamente que esa estrategia va a tener una incidencia también en los costos que va a tener la condonación. El compromiso es condonar. Lo que tenemos que ofrecer hoy día a la ciudadanía es la mejor alternativa para esa condonación. Y ese proyecto se presenta el 2023, como ha sostenido el ministro Ávila, para empezar a condonar ¿cuándo? Bueno, la idea es que el proyecto, y qué es lo que tenemos que definir de aquí a ese proyecto de ley, la condonación tiene que empezar, sabemos, en el más corto plazo. Presentado el proyecto de ley, se inicia, obviamente, la discusión legislativa. Una vez que se aprueba esa discusión legislativa, que tenemos la ley, lo que comienza es la condonación. Por tanto, en el proyecto de ley lo que tenemos que definir es, una vez aprobada la ley, cómo se va a iniciar esa condonación. En ese momento, a propósito de informes como esto, es lo que estamos definiendo. ¿Por dónde vamos a partir? Entendiendo que a todas y todos se les condonará, ¿cuál será el punto de partida para aquello, ¿no? Subsecretaria, ¿y cómo le responde a todas aquellas personas que señalan que, claro, se dan a conocer estos titulares, pero todavía no hay tanto detalle? Entonces hay muchos que dicen, bueno, se da a conocer la información, se incentiva el no pago. Bueno, ahí hay varias cosas, muy buena pregunta. La primera tiene que ver con que la morosidad no está asociada al anuncio de la condonación del CAE. La morosidad ha sido progresiva desde el año 2015. Pero alguien podría decir, bueno, ante este anuncio, deja de pagar. Ahí hay varias cosas, ¿no? Se ha incrementado esa morosidad, existe. La radiografía que nos muestra el informe es que efectivamente las y los deudores hoy día, sobre todo aquellos que están en condiciones de morosidad, tiene que ver con el nivel de ingresos, pero otras variables que seguramente vamos a tener que seguir indagando, ¿cierto? Y ese también es un elemento importante. Lo tercero tiene que ver con una dimensión ética, ¿no? El informe dice el 80% de las y los deudores gana menos de 1 millón de pesos y tenemos un 1,8% que gana más de 2,5 millones. Ahí hay un deber ético de quienes pueden pagar, de quienes se comprometieron, ¿verdad?, a pagar, tienen que continuar pagando hasta que no exista la ley. Mientras no exista la ley, todavía no hay condonación. Nosotros estamos empujando que eso ocurra, pero en el intertanto sigue operando la ley actual. Y por lo tanto es importante aquí llamar a la responsabilidad. Nosotros entendemos que es una política que tenemos que corregir. No podemos hacer política retroactiva, sino que tenemos que mirar más bien al diseño futuro. Y por eso es que desde la Subsecretaría hemos entroncado, ¿cierto?, la condonación de las deudas estudiantiles al diseño del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, y el presidente lo anunciaba, ¿cierto?, de venir en un proyecto de ley presentado al 2023 ambos. Claro, subsecretaria, bueno, es evidente los problemas que le ha provocado el CAE a un montón de personas, un montón de deudas y muy altas, pero ¿hay algún aspecto positivo que usted reconozca en la implementación de esta política? Yo creo que tiene que ver con contextos, con momentos. Yo creo que es importante también que el Estado, ¿verdad?, reconozca cuando las políticas se han diseñado mal o se han implementado mal. Hay una serie de supuestos con los cuales se diseñó esta política, ¿cierto? El rol que iba a tener la banca, la capacidad de pago de quienes pudieran acceder al crédito, el rédito, ¿cierto?, económico que se iba a obtener una vez terminadas las carreras, que nos encontramos que hay un alto porcentaje, además, un 23% que no han logrado terminar su educación superior. Y por lo tanto, claro, hay una serie de supuestos que nosotros queremos modificar, entendiendo que el financiamiento de la educación superior es una responsabilidad del Estado. Y lo que tenemos, por lo tanto, que avanzar es a criterios de equidad y de igualdad, donde estos conceptos de mercado, si uno piensa en elementos que están hoy día en el financiamiento, como por ejemplo, ¿cierto?, el crédito con aval del Estado, que es endeudarse para estudiar, conceptos como la gratuidad, ¿cierto?, que han llevado a pensar que los aranceles son un núcleo importante, ¿verdad?, de la definición de la gratuidad, que hay que regularla al igual que cualquier otro mercado. Son concepciones que hoy día lo que nos está diciendo la ciudadanía, y sobre todo al momento de votar por nuestro programa, que quieren modificar. La educación superior tiene que ser un espacio de transformación, tiene que ser un espacio que forme personas, ciudadanos y ciudadanas para los problemas complejos. Y eso requiere tratar de que la mayor cantidad de personas accedan a la educación superior. No puede seguir siendo como es hasta la fecha, que dependa de una élite, que dependa del lugar donde estudié o que dependa si tengo o no tengo los recursos. Yo, como mujer mapuche, como persona pobre, hija de obrero, hija de dueña de casa, entiendo el valor primordial que tiene la educación pública en primer lugar y, por cierto, la valoración que existe detrás de una educación superior de calidad. Y eso no puede ser la excepción. Lo que tenemos que pelear, y sobre todo en espacios en el que me toca hoy día ocupar, es que ese sea un derecho
social garantizado para todas y todos. Bueno, y ojalá se lograra alcanzar, porque hace tanto tiempo venimos escuchando queremos educación de calidad y han pasado los años y pasado los gobiernos. Así es. Subsecretaria, hablar también nuevamente de este informe de caracterización, solo para contextualizar, uno de los datos más relevantes de este informe que dice el 69% posee ingresos mensuales inferiores a los 750.000 pesos. Sin embargo, han habido voces críticas a este informe apuntando a la metodología y a través del método en el que se genera este cruce de datos de la Comisión Ingresa y también del Servicio de Impuestos Internos, porque podría haber, y en verdad tiene sentido lo que sostienen algunas personas, podría haber personas, deudores, que no declaran la renta e igual perciben ingresos de otra manera o que viven en un hogar con dos personas que sí, por ejemplo, están percibiendo un sueldo y en el caso de ellos están desempleados, por ejemplo. ¿Por qué no se incluyó el registro social de hogares en este cruce de datos? Sí, yo creo que ahí hay varias cosas importantes, ¿sí? La primera tiene que ver con que aquellos que hacemos investigación entendemos que las metodologías responden a preguntas de investigación. La pregunta aquí, o el gran objetivo es quiénes son las y los deudores del CAE, cuáles son sus características. El ingreso es una de las variables que caracteriza a las y los deudores, pero no es el objetivo del informe. Nosotros buscamos más bien cruzar datos como género, morosidad, quintil y los ingresos por una parte. Lo que se hizo efectivamente, y aquí también es importante señalar, quienes estamos en el Estado tenemos la posibilidad de acceder a información confidencial que generalmente cuando uno está del otro lado de la vereda como investigador no accede. Lo primero que nosotros hicimos fue identificar el universo, la totalidad de deudoras y deudores que están hoy día en condiciones de pago, en este caso al año 2020, con los datos más actualizados que teníamos, que era la declaración de renta 2021. En ese ejercicio se solicita esa información al Servicio de Impuestos Internos, RUT a RUT. Cada uno de los 698.000 y fracción deudores y deudoras fueron asignados ese RUT a un tramo anual de ingreso. Recordemos que el Servicio de Impuestos Internos funciona por tramos de ingreso. Ese tramo anual de ingreso se tomaron, ¿cierto?, los valores extremos y se dividieron por 12 para tener el ingreso mensual de cada una y cada uno de los deudores. No hubo ningún missing value, no hubo ningún RUT asociado a cero, ni tampoco se imputó por parte del Ministerio ninguna información que no fuera la que nos proporcionó el Servicio de Impuestos Internos. Dicho eso, también es importante señalar que el criterio de ingresos mensuales es el criterio que se utiliza en los informes que utiliza el Banco Mundial, la Comisión el Banco Central, perdón, la Comisión Financiera para emitir informes, porque son los que mejor caracterizan cuando queremos identificar tipos de deudores y deudoras. Y por lo tanto se hace ese primer cruce en este informe, que no es contradictorio con otras fuentes de información como se ha querido ver. Yo creo que el informe que sacó, de hecho hace 2 días, el INE, respecto de los ingresos suplementarios, lo que nos muestra es algo que está muy en consonancia con lo que señala el informe. El 50% de la población en Chile hoy día tiene ingresos menores a 458.000 pesos, sí, ¿verdad? 70% menores a 600 y fracción. Subsecretaria, pero igual el registro social de hogares podría haber aportado un dato adicional a esta caracterización. Sí, pero es que yo quiero aquí llamar también a la información. Este es un primer informe de caracterización. Este primer informe nos llama a ir incorporando nuevas dimensiones y nuevas variables. Yo creo que tomar este informe como si fuese, ¿verdad?, lo único sobre lo cual se va a sustentar una decisión tan importante como la condonación del CAE es no comprender cómo se hace la política pública. Este es un primer informe que luego tendremos que ir cruzando con otros informes o con otras encuestas, pero recordemos también que las encuestas se hacen en función de muestras y se hacen además con márgenes de error. Este es el primer informe fidedigno, certero, persona a persona que existe en esta materia. ¿Y cómo le responde, subsecretaria, al exministro Figueroa, que dice que es un informe que tiene errores y vicios, o por ejemplo desde Acción a Educar, que dicen magnifica una vulnerabilidad que no es tan enorme? Bueno, a ambos les diría que además representan, ¿verdad?, una posición política respecto de no solamente la condonación del CAE, sino de la condonación de las deudas educativas, que lean el informe. Ya, derecho ahí, listo el mensaje. Bueno, ahí les queda claro el mensaje y vamos a ver qué responden a aquello. Subsecretaria, estamos a poquitas horas de un retorno a clases después de las vacaciones de invierno, desde la educación superior también, me imagino, con todas las medidas sanitarias para evitar contagios en las aulas. Así es. Nosotros desde el primer día también tenemos una mesa, de hecho, en conjunto con el Ministerio de Salud, donde hemos avanzado en varias líneas. Una fue actualizar el protocolo, era un protocolo desactualizado el que recibimos cuando ingresamos
ingresamos el 11 de marzo, actualizamos un protocolo e incorporamos varias dimensiones que no estaban. No son solamente medidas sanitarias para la educación superior. La salud mental es una preocupación particular para nuestro gobierno. Uno de los impactos más grandes y de la nuestro pandemia. ministro también lo ha señalado. Entonces también hemos establecido ciertas estrategias, ¿verdad?, para prevención en temas de salud mental, para compartir buenas prácticas, para fomentar, ¿cierto?, que las instituciones no solamente recojan ciertos indicadores de vacunación, que de hecho ya hemos compartido con cada una de las indicaciones los porcentajes de vacunación de sus poblaciones estudiantiles, sino que también cómo avanzamos, ¿cierto?, y se desarrollan estrategias que permitan que se entienda que, sobre todo volviendo, ¿no?, de una virtualidad, no se trata, ¿verdad?, de mantener las mismas exigencias, sino más bien de cómo innovamos pedagógicamente en los procesos también, ¿cierto?, de formación, en la forma de entender el proceso formativo para favorecer una mejor incorporación. Allí estamos trabajando en todos los espacios, hemos revitalizado los consejos de coordinación con las universidades estatales, lo mismo con el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades de Chile, con Vertebral, con el CFTech, que agrupa a los centros de formación técnica estatales. En fin, estamos haciendo un trabajo bien focalizado y también, por cierto, hay que señalarlo con la propia Confech. Tenemos una mesa de trabajo permanente con la Confech, donde también ellos nos han levantado necesidades territoriales. Tenemos una mesa de seguridad intersectorial con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, donde estamos además preocupándonos de la seguridad, ¿cierto?, en los trayectos a los distintos campus, a los centros educativos. Para nosotras, que somos un gobierno feminista, nos interesa que cada decisión que tomemos sea, ¿cierto?, con criterios de sustentabilidad, con criterios, por cierto, de género, con criterios plurinacionales, y eso sabemos que es una innovación y que requiere mejores mecanismos de articulación. Sabemos que también es una exigencia nueva para las instituciones de educación superior. Yo he estado toda mi vida en la Universidad de Chile hasta el momento que asumí este desafío y comprendo perfectamente los desafíos que existen, ¿no?, al momento de hacer docencia, al momento de gestionar instituciones de educación superior, de hacer investigación. Por lo tanto, quiero, ¿cierto?, cómo podemos contribuir de manera colaborativa con las instituciones a mejorar esas decisiones. Subsecretaria Verónica Figueroa, subsecretaria de Educación Superior, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile, por haber venido acá a nuestro estudio, y vamos a quedar bien atentos a más detalles sobre este compromiso que han hecho desde el gobierno del presidente Gabriel Boric sobre la condonación de los deudores del CAE. Muchísimas gracias a ustedes y, por supuesto, siempre dispuestas a conversar con ustedes. Que tengan un lindo día. Igual usted, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir.